Bueno, alcanzamos a ver la presentación. Jovencitos, por favor, si me confirman. Sí, ingeniero. Sí, muy bien. Bueno, miren, recuérdense que estamos... Muy bien, gracias. Recuerden que estamos discutiendo la parte del aparato digestivo del cerdo, anatomía y fisiología, básicamente, que es una digestión bastante simple, decíamos, a través de un principal estómago, ¿verdad? Y basado en una digestión ácida, decíamos, ¿verdad? A través del jugo gástrico. A diferencia pues de los bovinos que tienen 4 compartimientos, decíamos, son rumiantes, y ellos decíamos también que podían utilizar más eficientemente la fibra, por eso los volúmenes de fibra que consume un bovino son mayores en comparación con lo que consume el cerdo. Los consumos van alrededor de 4 hasta el 6% de fibra en los cerdos, en los bovinos a veces puede llegar hasta el 17%, ¿verdad? Entonces son algunas de las diferencias en cuanto al sistema y a la, digamos, de alimentación, ¿verdad? De estos dos animales, uno que es monogástrico y el otro que es poligástrico. Por eso decíamos que los bovinos se alimentan con un 70% generalmente de forrajes y un 30% de alimentos balanceados. ¿Qué diferencia hay con los forrajes? Pues que son altos en fibra, bajos en nutrimentos, principalmente energía, proteína, ¿verdad? Pero son altos en fibra. Mientras que un alimento balanceado, pues es bajo en fibra y alto en contenidos de proteína, energía, vitaminas y minerales. A diferencia del cerdo, que no hace mucha eficiencia digestiva con la fibra, pues podríamos decir que alimentamos alrededor de un 70 a un 100% con alimentos balanceados y un 30% con algunos, ¿verdad?, alimentos bastante digestibles que son forrajes, como por ejemplo la yuca, el camote, el banano, que son alimentos energéticos, pero que tienen alto porcentaje de digestibilidad. ¿Y qué es la digestibilidad de un nutrimento? No es más que las sustancias que realmente, ¿verdad?, utiliza, ¿verdad?, para su nutrición, en este caso, pues el animal o el cerdo, ese porcentaje, ¿verdad?, que verdaderamente utiliza, ¿verdad?, es el porcentaje de digestibilidad de un alimento, ¿verdad? Y los alimentos que tienen una mayor digestibilidad, pues siempre van a ser los granos, ¿verdad? Arriba del 80, 85 y a veces hasta un 90%. Precisamente por el sistema, ¿verdad?, digestivo del cerdo, que no es muy eficiente, por eso es de que estos demandan mucho más concentración de granos o alimentos balanceados, no así de alimentos con alto contenido de fibra, porque no los pueden digerir. ¿Por qué no los pueden digerir? Porque su flora, ¿verdad?, intestinal es bastante baja en comparación con la flora ruminal, ¿verdad? Que en el caso de los bovinos, decíamos, es una fermentación bacteriana que se da principalmente a nivel de rumen y una fermentación ácida que es muy poca en los animales adultos, que es a nivel de abomaso. Pero en terneros, que son animales, ¿verdad?, jóvenes, que no se consideran rumiantes, ¿verdad?, en los primeros 3 meses, pues obviamente la alimentación está básicamente en una digestión ácida que se da principalmente en el abomaso. Esas son algunas de las diferencias entre una digestión y la otra, ¿verdad? Bueno, ahora decíamos la vez pasada, ¿verdad?, que, y lo repetíamos hoy, ¿verdad?, que los cerdos pues tienen menos, ¿verdad?, cantidad de fibra en su ración. ¿Qué es fibra entonces? Vamos a ver quién lo recuerda. ¿Qué es fibra? ¿Y por qué los cerdos deben de comer más cantidad de granos, más cantidad de alimentos balanceados? A ver, ¿quién nos comenta un poco de eso? ¿Sí? Fibra es la celulosa, hemicelulosa y lignina. Fibra es la celulosa, hemicelulosa y qué más. Lignina, decía, ¿sí? Permítame un segundito. Sí, fibra entonces es la celulosa, hemicelulosa y la lignina, ¿verdad? Muy bien, ese es el contenido. ¿Verdad? ¿Cuál es el contenido más digestible entonces? A ver.
¿Cuál sería el contenido más digestible de la fibra? ¿Quién me lo comenta? Jovencitos. ¿Cuál es el contenido más? A ver. Dígame. La celulosa. La celulosa. ¿Verdad? Y también la hemi. Celulosa, ¿verdad? Eso sería, ¿verdad? Digamos, lo más digestible, tanto para el cerdo como para el bovino, ¿verdad? Decíamos que el bovino hace uso de la hemicelulosa y la celulosa, no así de la lignina, pero siempre le sirve para sustrato para desarrollar pues el proceso bacteriano, o sea, incrementar la flora ruminal, que son bacterias, protozoos y hongos principalmente, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Bueno, ahora analicemos un poquito, ¿verdad? La tarea que decíamos. ¿Cuál es la diferencia entre un bovino, verdad, y un porcino? Hagan ahí el esfuerzo ustedes, verdad, en un momento, verdad, de hacer esa diferencia, verdad, por la tarea que tenemos. Les voy a dejar un par de minutos, ¿oye? ¿Verdad? Bueno, ¿ya lo tienen? Continuemos entonces. Ahí paso a paso vamos a ir hoy, ¿verdad? Para que la tarea nos quede, digamos, realizada durante el periodo de clase. Ustedes vayan pensando en esa parte. Repetimos un poquito la clase anterior. Decíamos que el estómago es el órgano principal y que es donde se desarrolla aquí lo que es la digestión, ¿verdad? Que toda la digestión en el cerdo pues inicia acá en la boca. Aquí hay remasticación, ¿verdad? Salivación, para que haya una digestión aquí, ¿verdad? Una digestión verdadera a partir del jugo gástrico, ¿verdad? Que hay segregación de enzimas a través de la glándula cardíaca, la fúndica y la pilórica, ¿verdad? Entonces aquí continúa, ¿verdad? Lo que es el quimo. Aquí se unen, ¿verdad? Lo que son sustancias enzimáticas también del páncreas, también el hígado y lo que es la bilis, ¿verdad? Que ayuda a la emulsificación de grasas. Aquí pasa ya el quimo más digerido y en esta parte se da la absorción de nutrimentos. Es un poquito más escasa la degradación, ¿verdad? O la digestión. Luego pasa acá al intestino grueso, ¿verdad? Donde hay muy baja absorción de nutrimentos, pero sí hay una mayor absorción de agua y se convierten las heces, ¿verdad?, en condición sólida, en un estrato sólido. Por eso aquí decimos que podemos captar la cerdaza. ¿Por qué la podemos captar? ¿Y por qué se debe captar la cerdaza? Por dos fines. Primero, para bajar el nivel de contaminación. Y segundo, porque la cerdaza es un subproducto, ¿verdad?, para alimentar el ganado bovino. Porque ya dijimos que el cerdo, aunque sea adulto, la capacidad que tiene nada más es de alrededor del 50%, si mucho el 60%, dependiendo del alimento que le estamos dando, de digerir, ¿verdad? Por eso es que decíamos que si aquí a un cerdo adulto le estamos dando un alimento de un 14% de proteína, ingresamos acá, en todo este recorrido, el cerdo absorbe 7, ¿verdad? Y que lo transforma en tejidos, en energía, y crecimiento, reproducción, y aquí le queda un 7%.
que es el contenido de proteína de la cerdaza, más el contenido de fibra. Por eso es de que la cerdaza es un alimento para el ganado bovino, ¿verdad? Eso es lo que, en resumen, lo que podemos decir del proceso de digestión, ¿verdad? Y aquí hablábamos un poquito de la función de estas tres, ¿verdad? Partes del estómago fundamental, ¿verdad? En donde en la parte superior, decíamos, ¿verdad? Va lo que es la glándula cardíaca, que es la que genera una gran cantidad de enzimas, al igual que la pilórica, pero que la glándula fúngica, a diferencia de estas dos, además de generar, ¿verdad?, enzimas, también, ¿verdad?, va a generar ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es importante porque no solo ayuda o va a reforzar la acción de las enzimas para que se dé una mejor digestión, sino que mantiene, digamos, aséptico, ¿verdad?, el estómago, ¿verdad?, no permitiendo el crecimiento de las bacterias que pueden iniciar el proceso de descomposición, ¿verdad?, de los alimentos dentro del estómago. ¿Ya? Por eso decíamos también que de una u otra manera pues ayuda porque favorece la hidrólisis, ¿verdad?, de algunos azúcares, ¿verdad? Por eso también recordábamos que es importante muchas veces la utilización, o se utiliza muchas veces el suero, que el contenido nutricional es del 98%, decíamos, ¿verdad? Pero que alrededor de un 2%, pues, ¿verdad?, tiene nutrimentos. ¿Qué nutrimentos tiene? Decíamos remanentes de proteína, ¿verdad?, de azúcares como la lactosa, vitaminas y minerales. Entonces, no es que este suero sea un alimento altamente nutritivo, pero lo que hace es bajar el pH. Y al bajar el pH hay generación de ácido clorhídrico, lo que mantiene aséptico el estómago y además, ¿verdad?, es precursor o estimulador del buen funcionamiento del estómago a través de las enzimas, ¿verdad? Entonces, eso es el funcionamiento y la oportunidad de alimentar a los cerdos con suero. Esto regularmente suero láctico, ¿verdad? Suero lácteo. Esto regularmente se da en sistemas de producción extensivo y también semi-intensivo. Eso es lo que tenemos. En la parte de sistemas intensivos, algunas veces se practica, pero en las etapas de finalización de alimentación, ¿verdad? Cuando digo etapas de finalización es cuando el cerdo ya está arriba de las 150 libras. Entonces, arriba de las 150 libras, pues obviamente, ¿verdad? Algunos, pues también, ¿verdad?, usan esos otros productos como subproductos, ¿verdad? Y luego, pues, ayudan en parte, ¿verdad? Obviamente, si utilizamos también el suero con los pequeños, que es donde más entonces da resultado. ¿Por qué? Porque fortalecemos ese sistema digestivo, ¿verdad? Da más resultado en los pequeños que en los grandes. Bueno, pasemos entonces, para darle seguimiento a la clase, ¿verdad?, a platicar un poquito del intestino delgado, ¿verdad? Esta es una parte, ¿verdad?, como fija del intestino, ¿verdad?, delgado, y es esta parte de acá, que conecta con el páncreas y también con las otras glándulas, con el hígado y la parte de la vesícula biliar. Este permite entonces, ¿verdad?, segregación de algunas sustancias, principalmente enzimáticas, ¿verdad?, hacia lo que es el quimo, porque aquí ya va el alimento degradado llamado quimo. ¿Ah? Entonces aquí se une la bilis, hay mayor emulsión de grasas y luego pasa al intestino, a la otra parte de lo que es el intestino, que sería, ¿verdad?, el yeyuno ileum, que es donde hay mayor absorción, ¿verdad?, en esta parte, mayor absorción y una baja, pues, degradación de alimentos o un bajo nivel de digestión. Ahí es donde hay más absorción. Por eso, si queremos resumir el proceso digestivo del cerdo, si se dan cuenta aquí, se da un mayor porcentaje de degradación, ¿verdad?, digamos, de los compuestos, ¿verdad?, de los alimentos. Y aquí es donde se da el mayor porcentaje de absorción en esta parte, ¿verdad? Entonces, es la parte que tiene más longitud, ¿verdad?, del aparato digestivo, con una capacidad que
promedio alrededor de 9 litros en, ¿verdad? En cerdos adultos, arriba de los 150, 100 libras, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está compuesto realmente el quimo que llega aquí al intestino? Está compuesto de agua, de ácido clorhídrico, que ya saben que viene de la glándula fúngica, de las sales inorgánicas, ¿verdad? O sea, ya son sustancias en descomposición, ¿verdad? Peptonas, almidones, maltas, ¿verdad? Que son, ¿verdad? O maltosas, ¿verdad? Que son disacáridos, ¿verdad? Que están compuestos de 2 glucosas. A veces, pues, pasan partículas aún predegradadas o sin degradar, como celulosa y grasas emulsionadas. Entonces, obviamente aquí, pues, ya participó, ¿verdad? Las lipasas, ¿verdad? Que se generan en el páncreas y también la bilis, que ayuda a esa emulsificación de las grasas, ¿verdad? Bueno. Como les decía, el páncreas entonces es una fábrica principal de enzimas, pero además de practicar enzimas y fortalecer la degradación, ¿verdad? Digamos, del proceso digestivo, también tiene la función de generar carbonatos y bicarbonatos. Esto ayuda porque aquí está el alimento ácido. Aquí hay un ambiente ácido de 1.5 a 2.5, pero ya acá el pH se va neutralizando para que el intestino delgado lo pueda absorber adecuadamente. Entonces la función del páncreas no solo es importante desde el punto de vista de fabricación de enzimas, sino que también de generación de carbonatos y bicarbonatos, ¿verdad? Para neutralizar la acidez del jugo gástrico. Entonces esto es bien importante. Ahora el hígado, ¿verdad? Junto a lo que son la parte biliar, ¿verdad? La vesícula biliar, la importancia de todo esto es que ayuda a la emulsión de las grasas, o sea, a volver las grasas solubles. Si no volvemos solubles las grasas, pues no podemos aprovechar la energía que está ahí. Por eso dice función, ayudar a la emulsión de las grasas y aumentar la solubilidad de ácidos grasos de cadena larga, ¿verdad? O sea, es esa oportunidad, ¿verdad? De mezclar la grasa con el agua y volver, ¿verdad? Las cadenas digamos, o las moléculas de grasa, dividirlas. ¿En qué las va a dividir lo que es el aparato digestivo, en todo este caminar, ¿verdad? De digestión? Pues obviamente, ¿de qué está formada una grasa? Vamos a ver cuáles son los componentes de una grasa. Dígame, por favor. Esto lo aprendimos en biología. Vamos a ver. ¿Cuáles son los componentes de una grasa? ¿De qué están compuestas las grasas? Chicos, ¿se recuerdan? De lípidos. Así, las grasas son lípidos, ¿va? Pero ¿de qué están compuestos? ¿De ésteres? ¿Perdón? ¿Mezcla de ésteres? De ésteres, pues, tiene alguna porción, ¿verdad? Pero las 2, 3 o 4 moléculas principales que forman una grasa, porque hay grasas monosacáridos, hay disacáridos, hay monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, ¿verdad? Monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Los monosacáridos son carbohidratos, ¿verdad? Pero estas son grasas. Entonces las grasas se pueden dividir en monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, ¿verdad? Si hablamos de triglicéridos, ¿cuáles son esos 4 componentes de esa grasa? A ver quién lo recuerda. Todas las grasas están formadas de un glicerol más ácidos grasos. Si es monoglicérido, pues sería un glicerol más, ¿verdad? Un ácido graso. Si es diglicérido, un glicerol con 2 ácidos grasos. Y si es triglicérido, que son las cadenas más largas, ¿verdad? Y las grasas más saturadas, las que menos se pueden digerir, ¿verdad? Serían 3 ácidos grasos y un glicerol. Por eso es que para digamos, emulsificar las grasas, ¿verdad? Es necesario la parte de la intervención del hígado, de la bilis, ¿verdad? Y de realizar una hidrólisis. Por lo tanto, si estamos hidrolizando un triglicérido, estaríamos ocupando que 3 moléculas de agua,
¿verdad? Y obviamente lo que es la acción de enzimas lipasa. En cada uno de los enlaces, ¿verdad? O puentes de hidrógeno que se forman que cuando se une cada ácido graso a lo que es, ¿verdad? El glicerol, ¿verdad? Porque el glicerol está unido, en este caso, a 3 ácidos grasos. ¿No? Son las grasas pues, de mayor cadena larga. Entonces, obviamente, a través de qué se degradan esas grasas, pues a través de una hidrólisis, ¿verdad? Una molécula de agua por cada ácido graso en cada glicerol, ¿verdad? Y obviamente la acción de una enzima. Eso es lo que... Y luego, pues, se dividen ¿en qué? En ácidos grasos, los que son mucho más fáciles de degradar y convertirlos en energía. Ese es el principio. Eso lo vieron ustedes en la parte de biología, ¿verdad? Lo que se tiene. Pasemos entonces, ¿verdad? A lo que es el intestino grueso, ¿verdad? Es menos, digamos, largo, ¿verdad? De menos dimensión que el intestino delgado. No hay mucha absorción de nutrimentos, es bastante escasa, ¿verdad? Ni tampoco hay mucha degradación de nutrimentos. Lo que sí hay es absorción de agua para que todo ese remanente de desecho vaya sólido y salga sólido acá y se convierte en este caso al pasarlo a un separador de sólidos en lo que hemos llamado ¿qué? Cerdaza y va a alimentar a ganado bovino, ¿verdad? Entonces esa es la principal función, absorción de líquidos, principalmente agua, ¿verdad? La absorción de nutrientes es menor, decíamos, ¿verdad? Y la actividad entonces también digestiva propiamente dicha a través de enzimas es baja, ¿verdad? Ahora bien, ¿verdad? Aquí se genera el famoso escatol a través de este aminoácido, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que el escatol es el metabolito, porque dice que es el producto del metabolismo bacteriano de este aminoácido. Entonces se genera el escatol, que es la sustancia que da mal olor y un poquito de mal sabor también en el cerdo adulto, no castrado. Por eso es que castramos los cerdos de 9 a 14 días para evitar pues el mal olor. El principio es evitar la segregación de hormonas como androsterona y testosterona para que no se inhiba la acción de lo que es el hígado y que el hígado pueda liberar la sustancia de desecho llamada escatol, al igual que las hembras. Ahora, si no castramos, ¿verdad? Obviamente va a haber escatol, va a haber androsterona, va a haber testosterona, que son las que van a generar el mal olor y el mal sabor en la carne de cerdo. ¿Por qué? Porque el escatol principalmente se va a adherir al tejido al tejido graso. Eso es lo que sucede. Por ejemplo, en los cerdos, en los berracos, que los utilizamos digamos, para reproducción, obtener semen y esa es la función principal, ¿verdad? Le extraemos el semen, lo evaluamos, la inseminamos. Entonces, ese berraco va a tener una vida útil entre 2.5 años a veces hasta unos 3 años, ¿verdad? La viabilidad del semen y la concentración del semen está muy bien en esos parámetros. Eso va a depender del número de extracciones de semen que le hagamos a un berraco a la semana. Entonces, pero nos va a durar alrededor de 2.5 a 3 años de vida útil, ¿verdad? Con una buena calidad de semen. Después, ¿qué hacemos con ese berraco? Lo tenemos que castrar, ¿verdad? Entonces, a nivel de cirugía, porque ahí no nos funciona la inmunocastración. Tenemos que quitar las gónadas, tenemos que eliminar los testículos y dejarlo por lo menos de 40 a 60 días, ¿verdad? Para que el mal olor de la carne sea liberado, ¿verdad? Si consumimos, si destazamos antes ese cerdo, esa carne, ¿verdad? No es apta para consumo, por el mal olor y por el mal sabor, ¿verdad? Que va a tener. Entonces, ¿verdad? Esto es lo que se está liberando en este nivel, ¿verdad? De intestino grueso.
Entonces luego pues ya está el canal, ¿verdad? El final, ¿verdad? Que es donde liberamos pues las heces, que lo ideal es que sean heces sólidas, pues no totalmente sólidas. ¿Por qué? Porque si no causamos estreñimiento aquí. ¿Y cuando causamos estreñimiento en un cerdo? Muchas veces por no dar adecuadamente agua o agua límite y también bajar los niveles de consumo de fibra. Por eso desde el inicio dijimos que la fibra era importante para desarrollar y mejorar lo que es el proceso digestivo de los cerdos. ¿Alguna duda que lleven hasta el momento? Vamos a ver. ¿Alguna inquietud? Chicos, ¿alguna inquietud? Ingeniero, duda. Sí, diga. Con respecto a la inmunocastración, solo a los 3 años o 3.5 años, dijo, ya no es efectiva, ¿verdad? Bueno, la inmunocastración ya no es efectiva a partir de las 16 semanas, ¿verdad? Es la última. Se recomienda alrededor de las 16 semanas. Les voy a explicar por qué. La inmunocastración lo que hace es, a través de proteínas sintéticas, ¿verdad? Que se han alterado, ¿verdad? Radicales de hormonas, androsterona y testosterona. Entonces, al alterar radicales de esas hormonas, se generan productos sintéticos. Ese producto sintético lo que hace es, uno lo aplica aquí a nivel de la tabla del cuello, como que si estuviéramos aplicando un hierro, ¿verdad? En un lechón, ¿verdad? Pero este se puede aplicar a partir de la 8ª semana y se repite esa dosis 4 semanas después. Si lo aplico a las 12 semanas, tendría que aplicar la segunda dosis a las 16 semanas. Si mucho, a las 17 semanas. Después de las 17 semanas no se recomienda. Entonces, ¿por qué? Porque el cerdo se va a sacrificar a las 22 semanas. Entonces, hay un periodo, ¿verdad? O pocos días, ¿verdad? Para liberación de ese producto remanente que puede quedarse ahí en el cerdo, ¿verdad? Que es una hormona. Realmente son radicales, ¿verdad? Modificados de androsterona y testosterona. ¿Y qué hacen esos productos? Obviamente, cuando se inyectan acá, ¿verdad? Estamos ingresando esa hormona. Entonces, el cerdo, ¿verdad? Lo que hace es accionar su sistema inmunológico y accionar contra ese producto que pusimos, que son 2 ml. Cuando ponemos ese producto, entonces hacemos reaccionar el sistema inmunológico del cerdo. Y el cerdo lo que hace es generar anticuerpos hacia esa hormona. Entonces, hacia el producto que ingresamos. Pero eleva los anticuerpos y también actúa sobre la androsterona y testosterona natural que está produciendo el cerdo. Por lo tanto, atrofia las gónadas, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado con la inmunocastración, ¿verdad? No pasarse de las 16 semanas, ¿verdad? O si mucho 17. ¿Por qué? Porque tiene que tener un tiempo, ¿verdad? Para liberar ese remanente hormonal que estamos inyectando ahí para bajar el nivel de androsterona y testosterona, ¿verdad? Entonces, por eso es de que trabajamos de esa manera la inmunocastración. ¿Qué pasa si yo aplico en la semana 20 la segunda dosis? Y voy a sacrificar el cerdo a la semana 22. En 15 días tiene que pasar por lo menos un mes para liberar los residuos hormonales que inyecté. Si solo dejo pasar 15 días, entonces en la carne estaría dejando ese remanente. ¿Y qué pasaría si se lo come un alumno de la ENCA? Vamos a ver. ¿Qué pasaría ahí? Pues, dígame, interpretemos eso, por favor. ¿Qué pasaría si ustedes se comen esa carne con remanente de androsterona y testosterona? A ver. Analicen esa parte. Ese es el mismo principio de vacunación o bien la inmunidad. Lo que estamos haciendo ahorita con el COVID, ¿verdad? A diferencia de que este no es un organismo que estamos ingresando, no es un virus, no es una bacteria, no es un hongo,
Este es una proteína modificada, ¿verdad? Para realizar pues la inmunocastración. ¿Sí? No sé si con esto le queda más claro al que hizo la pregunta y hoy analicen ustedes qué pasa si solo dejo un periodo de 15 días, ¿verdad? Y luego destazo el cerdo y mandamos ese cerdo, esa carne de cerdo al comedor de la ENCA y ustedes pues se están alimentando con esa carne. ¿Qué pasaría? Vamos a ver qué efecto negativo tendría en el alumno. Dígame. ¿No? Los residuos de androsterona y testosterona cuando lleguen a la parte de ustedes, ¿verdad? Se van a convertir en ¿qué? En un antígeno. Entonces su sistema inmunológico va a atacar ese antígeno y entonces va a reducir también el nivel principalmente de testosterona de ustedes, ¿verdad? Y van a terminar haciendo goles con la izquierda en el campo de fútbol. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el uso de ese producto. Eso lo vamos a ver más en la unidad 8 y ustedes me imagino que ya van a comenzar la práctica de castración y a lo mejor ven un poquito de esto. No sé si con eso les queda más claro. Jovencitos. ¿Les queda claro ese tema por la pregunta? A ver, chicos. Bueno, miren esto. Toda esta es la reacción, ¿verdad? Y la degradación de los diferentes alimentos, ¿verdad? Y las diferentes moléculas nutricionales, ¿verdad? O nutrimentos, ¿verdad? Que se generan a nivel de digestión del cerdo. Por ejemplo, la enzima, por ejemplo, amilasa. ¿Dónde se encuentra? A nivel de saliva, al inicio en la boca. No es muy eficiente ahí la degradación, decíamos, es un inicio, ¿verdad? ¿Dónde va a estar? A nivel del almidón. ¿Y en qué se va a convertir? En estos dos productos finales, ¿verdad? La maltosa tendrá que degradarse, ¿verdad? Con una maltasa, ¿verdad? E hidrolizarse para degradarse y convertirse en ¿qué? En una glucosa. Y luego llegar a la parte de oxidación a través de la respiración y convertirla en energía, ¿verdad? Y aquí hay otras enzimas, si se dan cuenta, a partir de acá, todo es digestión en el estómago, donde se va a generar el jugo gástrico. Todas estas enzimas que están acá, ¿verdad? Van a pertenecer en el jugo gástrico. ¿Qué glándulas las fueron generando? ¿Verdad? La cardial, la fúndica y la pilórica, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los sustratos donde van a estar? Proteínas, grasas, almidones, ¿verdad? Todo esto son los sustratos. ¿Y qué productos finales vamos a obtener? Pues todos estos que ven acá. Si lo referimos la acción de una lipasa, pues obviamente va a degradar grasas. ¿En qué las va a degradar? En glicerol y ácidos grasos. ¿Y en qué se van a transformar estos ácidos grasos? En energía. ¿Y en qué se va a convertir esa energía a través del proceso de respiración del cerdo? En tejido, en crecimiento, ¿verdad? En mayor carne, mayor desarrollo óseo, mayor reproducción, si en el caso serían las cerdas para reproductoras. Entonces, esto es todo el proceso que se da en esa parte digestiva. Sigamos. Ahora bien, ¿cuáles son las principales enzimas y todo el proceso de degradación, verdad, en el aparato digestivo? Digamos, donde se da la mayor absorción. Si se dan cuenta, aquí todo esto es absorción y una parte de degradación a nivel de intestino, ¿qué? Delgado, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando de que el quimo aún se está, ¿qué? Degradando para que estén más disponibles los nutrimentos dentro de lo que es el intestino delgado, que es donde se da la mayor absorción, ¿verdad? Y obviamente, pues, estas enzimas que están en el intestino delgado convierten un sustrato como péptidos, ¿verdad? O cadenas de proteínas, lo van a convertir en aminoácidos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía, la maltasa, ¿verdad? En el intestino delgado va a hidrolizar con el agua lo que es la maltosa, ¿verdad? Y
la convierte muchas veces, ¿verdad?, en glucosa más glucosa. Pero todo lo que es el suero lácteo, ¿verdad?, que tiene lactasa, por ejemplo, pero si lo estuviéramos dando, ¿verdad? Entonces, el sustrato sería no lactasa, sino que sería lactosa, ¿verdad? Entonces, la lactosa pues es hidrolizada y por el efecto de la lactasa se convierte en ¿qué? En glucosa más galactosa. Ya como cadena simple, ya entra la parte del proceso de respiración y ya se convierte en energía disponible en ácidos grasos y esos ácidos grasos entran al torrente sanguíneo y se convierten en ¿qué? En tejido, en músculo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se da en esta parte. ¿Alguna duda que tengan con esto, por favor? ¿Dudas que tengan? A ver, ¿alguna duda? Ingeniero, Sí, cuando la amilasa hace la hidrólisis, ¿dónde es que se hace? perdón, diga. La saliva tiene amilasa. Ajá. Entonces, usted dijo que en la boca pues no es donde se desintegra más el almidón. ¿Dónde es donde se disuelve más? Se disuelve más en el estómago, ¿verdad? A través de la, digamos, de la segregación de enzimas y también en el conducto del duodeno, porque ahí ya entra lo que son las amilasas que provienen también del páncreas, ¿verdad? Entonces ahí hay una mayor digestión, ¿verdad? Entonces, tanto en el estómago como en el intestino delgado hay una mayor digestión de lo que son los almidones. Se convierten primero en maltosas, después se convierten en glucosas y luego entran al torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces, para convertirse pues en tejido, ¿verdad? Y hay crecimiento, ¿verdad? De lo que es el, el cerdo. ¿Algo más? No sé si ahí ya te queda un poquito más claro. Sí, muchas gracias. Sí, sí. Miremos, pues. Vamos, bueno, ahora ya vamos, como ya tenemos el principio, ¿verdad? Químico y bioquímico de esta parte, hoy vayámoslo a la aplicación. Vamos a ver un video, ¿verdad? Sobre las diferentes etapas de alimentación del cerdo y por qué es que el cerdo tiene, ¿verdad? Diferentes raciones, según la edad, según el tamaño y según sus requerimientos. Obviamente, en cerdos más pequeños los requerimientos van a ser más grandes, van a ser mayores, van a ser más altos, ¿verdad? Por ejemplo, un cerdo pequeño se va a tener que alimentar con un concentrado de alrededor de un 23% de proteína, mínimo 22. Pero un cerdo adulto, el contenido de su alimento va a tener alrededor de un 14% de proteína, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, miremos esto, ahí ya les va a quedar un poquito más claro cómo, ¿verdad?, alimentar un cerdo, ¿verdad?, con la base de la digestión que tenemos. Y todos sabemos entonces hoy que la eficiencia digestiva del cerdo no pasa de un 50 a un 60%, ¿verdad? Y por eso es de que tenemos el remanente de alimento que llamamos cerdaza, que se puede utilizar en él con el ganado bovino. Vamos a... Bueno, la tarea de clase es esta, ¿verdad? Entonces, que es la que veníamos haciendo y ustedes la van digamos, a terminar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí.
Vamos a ver si encontramos el video que les tenían preparado. Vean, indíquenme si miran el video, por favor. Sí, ¿Perdón? sí, ingeniero. ¿Sí lo ven? Va. Entonces, vamos a ver. Tiene un poquito de bajo volumen, pero hagamos el esfuerzo y lo vamos a ver. ¿Qué buscamos aquí? Es aplicar de una vez y relacionar la digestión con la alimentación de los porcinos. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Nosotros no escuchamos no escuchamos el video, ¿no lo escuchan? Vamos a ver, es que sí hay, el video realmente tiene un poquito de, digamos, de volumen. Es el máximo que le podemos dar. No sé si otros también tienen problema con escuchar el video. Ingeniero, no escucha Nadie, Perdón. no no se escucha. escucha nada. Igual el ingeniero aquí en biblioteca nadie escucha. ¿Nadie escucha? Va, vamos a ver. Si no, vamos a ver si lo volvemos a pasar en el segundo. Vamos a ver si lo logramos. Miremoslo, leámoslo mejor por lo menos hacemos una como preinterpretación y voy a ver si le mejoramos el volumen para la próxima.
Ingeniero, disculpe. Sí, diga, le escucho. Usted no tiene el link del video. Lo que puedo hacer es compartírselo. Se los voy a subir ahí a la plataforma, ¿oye? Sí, lo Observémoslo, agradecería mucho. ahí la secuencia y se los comparto para que lo escuchen mejor, ¿oye? Medir la precipitación de un lugar, de una finca. Para eso utilizamos nosotros un aparato que se llama pluviómetro. ¿Sí? El pluviómetro me da la medida de la precipitación anual, perdón, diaria en una finca o en un rodal o en una plantación y me da los datos de cuántos milímetros cayeron de lluvia al día. ¿Sí? Estamos hablando de los pluviómetros. Con eso nosotros podemos medir la precipitación. Por favor, si están viendo otro video, por favor. Si no escuchan el video, chicos, por favor lean el contenido que es similar.
Bueno, miren, básicamente lo que nos indica el video, ahí se los comparto, es que obviamente los cerdos pequeños, ¿verdad? Van a tener mayores o van a requerir mayores nutrimentos en el alimento, porque obviamente para llenar sus requerimientos, ¿verdad? Ellos no van a consumir grandes volúmenes. Por lo tanto, lo que tenemos que usar es alimentos con alto contenido principalmente de proteína y energía, ¿verdad? Entonces andamos alrededor del 22-23% en las etapas iniciales, por eso mencionaba ahí los famosos preiniciadores. En la etapa de preinicio de los cerdos o inicial del cerdo, durante las primeras 10 semanas se utilizan alrededor de 4 diferentes formulaciones. Comenzamos con un porcentaje de proteína de 23 y en la formulación 10, en la formulación 4, de la que utilizamos ya a partir de la octava, novena y 10ª semana, el nivel de proteína va a andar alrededor de un 17%. De 11 semanas a 16 o a 17 semanas de edad del cerdo, dependiendo la concentración de proteína del alimento, podemos usar alrededor del 16%. Y de 16 semanas, o bien de 17, ¿verdad?, a 22 semanas, vamos a utilizar alrededor de 14% de contenido de proteína en el alimento. Si se dan cuenta, ahí explicamos ya 6 diferentes etapas de alimentación, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Si yo le doy a un cerdo, digamos adulto, de unos 50 kilos a 100 kilos, ¿verdad? Un alimento que tenga alrededor del 23% de proteína, que sería para cerdos de la primera de 5 días de edad, más una semana después del destete. Ese es el alimento que se da, con alrededor de un 23% de proteína. ¿Qué sucede si yo le doy a ese cerdo grande, ¿verdad?, de unos 50 kilos a 100 kilos, ese mismo alimento? ¿Qué sucedería? Vamos a ver. ¿Qué sucedería? Entonces, a menor consumo, el nutrimento de proteína tendría que ser mayor en el alimento. Ahora bien, veámoslo del otro punto de vista, en el extremo. ¿Qué pasa si yo alimento a un cerdo ya de unas 150 a 200 libras con un alimento, ¿verdad?, que tiene alrededor de un 23% de proteína? ¿Qué estaría pasando ahí? A ver, chicos, digan. Jovencitos, ¿qué estaría pasando ahí? Analicémoslo. Jóvenes, ¿qué estaría pasando en el comportamiento de ese cerdo? Que le estamos dando un alimento con alto valor nutricional, 23% de proteína. ¿Será correcto hacerlo? ¿Qué dicen ustedes después de ver esta parte? Chicos. No. Perdón. Diga. No, porque no aprovecha del todo, ¿o sí? ¿Perdón? No sería lo más correcto, ya que no lo aprovecha del todo. No lo aprovecha. Entonces estaríamos desperdiciando, ¿qué? Proteína, ¿verdad? Porque los consumos de todos modos de ese cerdo van a ser alrededor de 6-7 libras de alimento. Vamos a tener una mayor concentración de proteína. Él va a adquirir mayor proteína, ¿verdad?, para su nutrición. Va a superar los niveles de los 405 gramos por día que ese cerdo debe tener. Tal vez va a llegar a los 600 gramos. En la otra clase podemos hacer el ejercicio, ¿verdad? Entonces nosotros estaríamos desperdiciando. Tendríamos un alimento, una alimentación muy cara. Ahora bien, ¿qué pasaría con la cerdaza? Vamos a ver de ese cerdo bajo esas condiciones. ¿Qué pasaría? Tendría mayor, tener altos contenidos de nutrientes. Mayor concentración de proteína, ¿verdad? Y también energía, ¿sí? Y principalmente, pues, mayor contenido de proteína. ¿Por qué? Porque esa proteína la va a desechar el cerdo, ya no la va a aprovechar, la va a liberar. ¿Y dónde va a ir a caer? En la cerdaza. Estaríamos dando nosotros una alimentación muy cara. Y por eso, obviamente, se van bajando los niveles de proteína en los cerdos.
Por eso decíamos, comenzamos de 23, luego 22, luego vamos a 20, luego vamos a 17, luego a 16 y luego a 14. Porque conforme van bajando los niveles de proteína, van subiendo los consumos. Y por eso es de que tenemos pues que manejar y saber cómo alimentar los cerdos. Entonces, bueno chicos, dejémoslo ahí. En la otra clase vamos a aprovechar a hacer un ejercicio de estos para que quede un poquito más claro. Y ahí les comparto este video para que ustedes lo vean, ¿verdad? Que tengan una bonita tarde. Feliz tarde, ingeniero. Bueno, pues,